Hoy en Creando 7 hablaremos con Isabel Lizarraga de su último libro, Contra el Artículo Rojo, una obra que habla de la lucha en 1927 de Clara Campoamor y Matilde Huici contra el artículo 438 del Código Penal, que dejaba sin pena o una condena irrisoria a los maridos que mataban a su mujer o amante. Estas dos abogadas recién licenciadas rebatieron con argumentos jurídicos este artículo redactado por señores y consiguieron eliminarlo. También charlaremos y escucharemos a Elena Aranoa y su último disco Tú me quieres blanca, donde ha musicalizado los poemas de 11 poetisas injustamente no reconocidas y en algunas ocasiones olvidadas por la historia. Testigo silencioso de nuestras confidencias, extremo de rigores, conjunto de inclemencias que solo caldeaban tu corazón y el mío. Un programa interesante el de hoy en el que daremos voz a mujeres que recuerdan en sus trabajos a otras mujeres que pueden convertirse en referentes femeninos para las nuevas y viejas generaciones. Y cada vez al verme coronaba tu frente con un halo de luz, la fugaz alegría. Con nostálgico afán, en vano te he buscado, queriendo en tus vestigios revivir un pasado que inexorablemente para mí se ha perdido. Nadie de ti sabía, todo estaba cambiado. Tus muros, tu recinto, la sombra de Machado, como un jirón de niebla han desaparecido. Aquel café de barrio destartalado y frío que solo caldeaba tu corazón y el mío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Creando 7, ya saben, pues su programa de cultura, aquí hablamos, ya saben, pues de arte, de música, de fotografía. En este caso vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de literatura con Isabel Lizarraga, que me acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de Contra el Artículo Rojo. Un libro que habla, bueno, pues de la lucha de Clara Campoamor y Matilde Huici contra ese artículo rojo, ¿no? El artículo 438 del Código Penal, que dejaba prácticamente sin pena o con una pena irrisoria a aquellos maridos que mataban a sus mujeres o amantes en lo que se llamaban entonces como crímenes pasionales. Lo vamos a hacer así con comillas, ¿verdad? Porque claro, no dejaban de ser asesinatos. Muy bien, pues sí, esta novela bueno, trata de amor, de un amor adúltero, en un momento en que el adulterio, cuando era descubierto por el marido, como tú decías, y el marido mataba a la mujer o al amante, quedaba casi impune ese asesinato. Era una especie de crimen consentido por la sociedad. La novela se desarrolla a lo largo de 1927, cuando está vigente este artículo que provenía de un código, del código del momento, que era de 1870, que estuvo vigente, aunque hubo unos años en que se derogó este código, pero estuvo vigente este artículo hasta el 1963, o sea que no hace tanto tiempo. Y la novela trata precisamente de la lucha que llevaron a cabo Clara Campoamor y Matilde Huici, que eran dos abogadas recién licenciadas y recién inscritas en el Colegio de Abogados de Madrid. Llevaron una campaña jurídica. Quiero decir que no fue... Bueno, las feministas llevaban mucho tiempo protestando contra este artículo, pero estas dos mujeres, con argumentos jurídicos, quisieron derogar ese artículo. Y a la vez se cuenta pues la historia de otras mujeres que fueron asesinadas, que padecieron ese artículo y, en fin, especialmente a lo largo de ese año todo lo que se hizo para que se derogase y para que la protagonista de la novela
pudiera librarse de ese final probablemente tan malo si su marido la descubría en adulterio. O sea, hay que decir que aquí tanto Clara Campoamor como Matilde Huici eran recién licenciadas, ¿no? Entonces estaban con argumentos jurídicos defendiendo la eliminación de este artículo redactado por señores, ¿verdad? Y pues eso, debatiendo con señores, ¿no? Sí, bueno, ellas y María Lejárraga también en algunas ocasiones lo dice, hablan de que las mujeres están sufriendo o están padeciendo un código penal que ellas no han redactado y que ellas no han aprobado. Desde comienzos del siglo XX, las asociaciones feministas españolas, a partir de 1918, clamaban contra este y otros artículos que diferenciaban, que eran diferentes para la mujer y para el hombre. Pero estas dos mujeres, después de que la mujer, a partir de 1910, pudiera ir a la universidad, son las primeras que, habiéndose licenciado, no solo aportan la queja de todas las mujeres, sino que aportan argumentos jurídicos para la derogación de este artículo. Y bueno, no quiero decir el final de la novela, pero sí consiguieron que se derogase, aunque posteriormente volvió a estar en vigor. Este artículo que decías, Monse, el 438 del Código Penal, se llamaba el artículo rojo. Por eso la novela se titula así, Contra el artículo rojo. El artículo rojo en alusión a la sangre, ¿no? Entiendo, porque... Pues yo creo que sí, que siempre el rojo recuerda a la sangre y de hecho pues a lo largo de la literatura, desde el romancero, pues aparecía el marido que llegaba a casa y a la mujer infiel la degollaba y decía te voy a comprar un collar rojo, una gargantilla roja. En fin, el rojo, el color de la sangre, es el que da un poco nombre a este artículo. Bueno, que también hablando de estas dos mujeres, ¿no? De Clara Campoamor, de Matilde Huici, dos mujeres que labraron su propia, digamos, destino, claro, viniendo de un origen no, digamos, de alta sociedad, sino en muchos casos un origen humilde, efectivamente, y que ellas mismas iban trabajando para pagar sus estudios y conseguir luchar por la igualdad, ¿no? Una lucha histórica que ya, bueno, estamos hablando de hace casi un siglo, ¿verdad? Y que todavía, pues, estamos en ello, ¿no? Tú también quieres, pues eso, revivir estas figuras que son referentes, ¿no? Sí, efectivamente. Yo he querido, como tú dices, revivir, hacerlas vivir en la novela para que el lector las vea un poco como fueron mujeres modernas, mujeres activas, mujeres que sentían que no eran simplemente pues la imagen que imaginamos de Clara Campoamor tan seria en el Parlamento de los diputados defendiendo el voto, que fueron mujeres de carne y hueso que sufrieron, que sintieron, que se superaron a sí mismas, y muy interesante pues el hecho de que surgieran de la nada. Sabemos que Clara Campoamor quedó huérfana a los 9 años, a los 11 se puso a trabajar. Matilde Huici, que nació en Pamplona, también quedó huérfana siendo muy niña, tuvo que vivir con una tía, la que la educó, tuvo que hacerse maestra. Y ya trabajando como maestra estudió Derecho, igual que Clara Campoamor, que estudió Derecho mientras trabajaba como profesora de taquigrafía. Y esto me parece importante porque se ve en ellas la voluntad de cambiar el mundo que les rodea, no solo de mantenerse a sí mismas con un trabajo como maestras, sino de ayudar a las mujeres que vivían en una sociedad que les era adversa y que sufrían unas leyes que ellas no habían redactado, pero que las condenaban pues a la cárcel o a sufrir la desigualdad. Bueno, tú dices que cuando estabas escribiendo la novela venía a ti una canción, ¿verdad?, de Elena Aranúa. Sí. Que es Verde Oliva, Verde Limón. Sí. Se titula Por la verde, verde oliva, el verde, verde limón. Tiene la música de Elena Aranúa y la letra de Margarita Ferreras, que fue una poeta de la generación del 27, hoy como tantas también olvidada, y que escribió mucha poesía de amor, poesía erótica, decían en ese momento. Y uno de los poemas
describe con una, pues así de una forma bastante compleja la narración de una mujer que está esperando y que cuando llega su enamorado dice algo así como que esos ojos negros que ha visto en ella, si no son para mí, que se los coma la tierra, que es lo que piensan los asesinos de sus mujeres en la mayoría de las ocasiones. Si no, la mujer no me obedece, o si puede irse con otro, o si no hace lo que yo quiero, prefiero verla muerta antes que verla viva fuera de mis manos, diríamos. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito ese verde oliva, verde limón. Verde, verde oliva y el verde, verde limón. Llegaron los ojos negros que te embrujaron de amor. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón. La sombra color cuchillo que del arco de una puerta cobijaba a una mujer en largas horas de espera. El cielo es azul añil de pinceladas violetas, mientras la cal en el patio de blancura reverbera. La calle arriba y abajo. Bueno, pues se describe muy bien lo que es un asesinato machista, ¿no? O sea, es un texto bastante crudo. Yo creo que sí, que especialmente lo sugiere y se deduce de las palabras, y esa queja final de que se los coma la tierra, a mí me parece muy emocionante y que tiene eso, que da una idea muy profunda, muy trágica del tema que estamos tratando. Bueno, Isabel, tú siempre vas fijándote en mujeres, nos traes mujeres muchas veces olvidadas, bueno, tienes muchos trabajos en torno a Clara Campoamor, María de la O Lejárraga. ¿Por qué tienes esos referentes? Bueno, sí, que tiene un motivo y es explicable, ¿no? Pero siempre estás centrada un poco en mujeres, ¿no? Sí, bueno, pues por estas mujeres, porque yo creo que se merecen ser recordadas y que sean mujeres, pues porque yo soy mujer también, y también he escrito algunas cosas con un protagonista masculino, pero tiendo más a tener una protagonista como mujer, y estas mujeres me parecen muy interesantes porque se adelantaron a su época, o no sé si nuestra época ha venido un poco atrás. Yo creo que nos sirven, nos enseñan muchas cosas y merece la pena leerlas, recordarlas y sentirlas, iba a decir hermanas, puesto que son muy parecidas a nosotras, pienso yo. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos en Creando 7. Gracias a vosotros, y, bueno, que vaya muy bien con ese contra el artículo rojo. Bueno, gracias a vosotros. Llega y abraza con furia a la mujer deseada y le da en el corazón el hielo de las entrañas. Martillazos en el pecho la van poniendo amarilla. La sala se le desmaya y le amarga la saliva. Y enroscándose ella misma al cuerpo de la culebra, dice con voz de martirio y al mismo tiempo de entrega: yo he visto unos ojos negros en una cara morena. Si no han de ser para mí, que se los coma la tierra. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, ya se van los ojos negros arrastrando un corazón. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón.
Bueno, pues esta es la canción Verde Oliva, Verde Limón de Elena Aranoa, de su último disco Tú me quieres blanca, y la tenemos aquí. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Bienvenida a Creando 7. Bueno, esos ojos negros, ¿no? Si no son para mí, que se los trague la tierra, ¿no? Sí, es cruda el mensaje, ¿no?, que lanza Margarita Ferreras. Margarita Ferreras es la poetisa es la poeta, sí, la poeta. Este texto, ¿verdad? Que tú musicalizas en Tú me quieres blanca. Exactamente. Margarita Ferreras es la autora de este texto, de Por la verde, verde oliva, y hay muchas otras mujeres poetas sobre cuyos textos he creado las canciones que están en el disco Tú me quieres blanca. Son 11 poetisas. Eso es. Injustamente no reconocidas o incluso olvidadas, ¿no?, por la historia. Sí, bueno, yo creo que fundamentalmente ha pasado en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de la literatura, en todos los ámbitos, ¿no? Las mujeres, sobre todo las españolas, porque en el disco hay varias, la mayor parte son mujeres de la generación del 27, y también hay otras 3 poetas iberoamericanas. Pero, curiosamente, las 3 poetas iberoamericanas son muy reconocidas en sus países de origen y son de la misma época. Pero claro, en España ellas vivieron en un tiempo en las que empezaban a ser reconocidas por sus compañeros, pero llegó la guerra, llegó pues, los tiempos que se vivieron en España tan oscuros, las mujeres quedaron completamente relegadas, ¿no?, a sus labores de cuidadoras, y no de trabajadoras ni de artistas fuera de casa, ¿no? Eso estaba muy mal visto. Estamos hablando, claro, de finales del siglo XIX, principios del XX, de la generación del 27, ¿no? Lorca, Alberti, bueno, sí, las apoyaban, pero luego no contaban con ellas, ¿no? Claro, las apoyaban, las aplaudían. Por ejemplo, este romance de Por la verde, verde oliva es un romance que tiene muchísimo que ver con los romances que escribió Lorca en los poemas del Cantejondo, ¿no? O sea, el romancero gitano. Y Lorca aplaudía a Margarita Ferreras. Lo que pasa es que luego no Lorca, sino todos, no las incluían en sus antologías. Ellas tenían que protestar mucho para ser incluidas en alguno de los libros posteriores, ¿no? Como así fue. Vamos a escuchar también otra canción, que es de la Guiomar, de Machado, ¿no? Exactamente, Pilar de Valderrama. Bueno, se llama Evocación. Vamos a escuchar un trocito. Con nostálgico afán, en vano te he buscado, queriendo en tus vestigios revivir un pasado que inexorablemente para mí se ha perdido. Nadie de ti sabía, todo estaba cambiado. Tus muros, tu recinto, la sombra de Machado, como un jirón de niebla han desaparecido. Aquel café de barrio destartalado y frío que solo caldeaba tu corazón y el mío. Bueno, pues como dice Elena, pues un poema de Pilar de Valderrama, ¿no? La Guiomar de Machado, ¿no? Sí, fue curiosísimo cuando, claro, yo iba seleccionando poemas por la temática que trataban y porque me llevaban musicalmente a lugares que me apetecía visitar, ¿no? Y luego miraba quiénes eran las autoras de esos poemas y me causó, bueno, una sorpresa increíble conocer que esta mujer fue la Guiomar de Machado. Ella escribió unas memorias que tituló, solo consintió que fuesen publicadas una vez de que ella hubiese fallecido, y las tituló Sí, soy Guiomar. Bueno, se conocieron en un momento difícil de la vida de ella. Machado le confesó su amor, ella le dijo que no podía corresponderle porque ella era una mujer casada con 3 hijos, pero mantuvieron una relación epistolar durante muchísimos años, se escribieron cientos de cartas. Y bueno, ella guardaba esas cartas y entonces incluso alguna de ellas las llegó a publicar en esas memorias. Yo había seleccionado este poema, que soy súper amante de los tangos, y me parecía que esa letra tenía una nostalgia y pues eso, un algo que podía ser un tango, como así habéis escuchado, ¿no? Y cuando supe la historia de esta mujer, pues me pareció mucho más tango, porque ese lugar del viejo café de barrio del que habla el poema, luego supe por sus memorias que es un lugar en el que se encontraban Machado y ella, porque era un lugar, un bar, o sea, bueno, una cafetería en 4 Caminos allá en Madrid, que era un lugar poco frecuentado por sus amistades, ¿no? Entonces ya me pareció un temazo. Claro,
No hay que perder de vista que son todo mujeres y que pueden ser también un referente, ¿no? Digamos que es lo que siempre nos ha faltado, ¿no? Totalmente. O sea, para mí fue... iban llegando a mí poemas de mujeres que eran completas desconocidas, salvo las iberoamericanas, como he dicho, que son Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik, a las que yo admiraba ya desde hace muchos años. Todas estas mujeres españolas para mí eran totalmente desconocidas. Entonces, y hay muchísimas más, ellas son unas cuantas, pero hay muchas más. Entonces es como que te planteas, dices, pero ¿cómo es posible que no hayamos estudiado ninguna de ellas? O sea, hay mujeres, Concha Espina, yo cuando hago los conciertos siempre digo una cita de ella, ¿no? Concha Espina era amiga de Pilar de Valderrama, una gran escritora, estuvo hasta 3 veces propuesta para premio Nobel. Una de las veces se quedó a tan solo un punto de conseguirlo y jamás la estudiamos en la escuela ni en la universidad. Entonces, para mí este trabajo realmente es una reivindicación. O sea, es derramar un poquito más de luz sobre todas ellas e intentar que, bueno, afortunadamente hay mucha más gente como yo que está haciendo cosas por dar más visibilidad a mujeres escritores y a mujeres en todos los ámbitos, y que tengamos esos referentes en la escuela, ¿no? Que lleguen a los currículums de primaria, de secundaria, que nuestras niñas, nuestros niños vean que hay muchas mujeres que llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo cosas maravillosas y que son referentes para nosotras, ¿no? Tú te atreves a hacer muchas cosas porque tienes modelos de otras que ya lo han hecho y dices, si ellas han podido, yo también puedo, ¿no? Parece que, no sé, es un empujón, necesitamos esos referentes. Necesitamos esos referentes, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, en tu primer disco en solitario, en 2019, autoras también, sí. Bueno, reivindicas también, también figuras de, pues eso, como Violeta Parra, Natalia Lafourcade. Sí, es que hay muchísimas mujeres. Bueno, esto pasa en general, ¿no? Los autores de las canciones, a veces, autores y autoras, pasan bastante desapercibidos. Nos quedamos más con los intérpretes, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, si yo te digo, ¿de quién era Dos Gardenias? Dos Gardenias para ti. Pues la mayor parte de la gente pensará que era de Antonio Machín, ¿no? Porque era el intérprete. Y sin embargo, Dos Gardenias era una canción creada por una mujer compositora, pianista, autora, Isolina Carrillo, cubana, ¿no? Hay canciones mundialmente famosas, Bésame mucho, por ejemplo. Es de Consuelo Velázquez, seguramente será uno de los boleros más famosos del mundo y muy poca gente conoce quién es su autora, ¿no? Y son mujeres fantásticas. Y en ese primer disco, pues sí, la verdad es que me apetecía mucho unir a mujeres de ayer y de hoy y pasarlas por mi manera de hacer y que fuesen todo canciones creadas por mujeres, ¿no? Tengo como una necesidad de reivindicar a tantas y tantas mujeres maravillosas que han hecho y que hacen, pues eso, cosas de las que tenemos mucho que aprender. Bueno, la música siempre ha sido tu hilo conductor, digamos, en tu vida, pero llega un momento, cuando sacas el primer disco en solitario, que es a raíz de un accidente que tienes, ¿no? Sí, bueno, esto lo he ido analizando con el tiempo, ¿no? Tuvimos, mi marido y yo, un accidente muy grave, que íbamos más personas en ese coche. Y es un accidente que me obligó a estar inmovilizada pues mucho tiempo. O sea, tuve una fractura importante en el cuello y entonces estuve como pues, tipo Frida Kahlo con un corsé de hierros que no me podía mover, iba como un robot. Pero lo primero que hice cuando pude hacer algo pues, fue sentarme al piano y empezar. Fue como muy liberador poder crear y hacer cosas que me ayudasen a estar mejor, ¿no? Entonces, claro, a partir de ese momento, como tuve que parar del todo, yo daba muchas clases a niños y a niñas, daba muchas actividades extraescolares, iniciando a los niños en el mundo de la música, pero a través del juego. Y estaba muy ocupada y daba también clases de piano, porque yo soy pianista de formación. Pero ese momento para mí fue fundamental, comenzar a crear, comenzar a hacer cosas que no había podido hacer por falta de tiempo. Y bueno, pues intuitivamente te pones a hacerlas porque a mí la música me salva. Entonces lo empiezas a hacer sin pensar, o sea, lo empecé a hacer sin pensar en decir, de esto va a ser a lo que yo me dedique. No, me he ido dejando llevar por la vida y entonces, pues eso, empecé a crear cosas. Luego yo tengo mucha relación con gente de teatro también. De hecho, yo ahora mismo trabajo mucho con Jorge Padín, de la compañía Ultramarinos de Lucas. Él estaba aquí ya haciendo cursos de teatro, mucha relación también con Sapo Producciones, con Martín Nalda. Yo estaba todavía con mi collarín y empezaron a hacer un taller de cabaret
en el que yo me incorporé pues también por tener ratos artísticos con otra gente. Hice una obra con ellos de cabaret, que yo era la pianista del cabaret. Bueno, empecé a tener más relación con la gente de teatro y a crear para ellos. O sea, yo he desarrollado mi faceta de compositora mucho para agentes de teatro. He hecho muchas cosas con Sapo, con Ultramarinos de Lucas, con El Perro Azul. Voy además como pianista en directo en una de sus obras, en Globe Story. Bueno, con El Patio, para El Patio también compañía riojana. También he hecho alguna banda sonora de alguno de sus espectáculos. Entonces, digamos que a raíz de ese accidente de estar tan inmovilizada, empecé a desarrollar facetas mías que no había tenido el tiempo. Y a lo mejor no te atreves a lanzarte porque estás tan ocupada que... Y bueno, y aparte yo tenía hijos pequeños en ese momento, yo tengo 3 hijos. Entonces, bueno, yo creo que ese tiempo me dio la calma y la... Bueno, fue el momento de empezar y te vas dejando llevar por eso, entonces ahora realmente me dedico a eso, o sea, me dedico a subirme a los escenarios y a crear y a intervenir con gentes de teatro y hacer, bueno, pues muchos proyectos hermosos, ¿no? Entre los proyectos, ¿verdad?, está ese proyecto de Las Mujeres de Negro en el que participas en un documental, ¿verdad? Sí. Una música, un texto de Jonás Sainz que tú musicalizas allí en La Barranca. Vamos a ver un poquito para que lo puedan ver los espectadores. Sí. Por las aguas del Iregua van las mujeres de negro, les han matado a sus hombres, de rojo llora hasta el Ebro. Vienen de Villa Mediana, altas cual viudas cometas, a una fosa en la Barranca, a una España en las cunetas. Bueno, pues me imagino este proyecto muy emocionante, ¿no? Mucho. Bueno, este es uno de esos regalos que te llegan, ¿no? Pues como muchas veces me sucede, o sea, de repente conoces a alguien, coincides con alguien que te lleva a cosas que jamás hubieras soñado hacer o no se te hubieran ocurrido, ¿no? Participé en La Barranca, yo no había visitado La Barranca, tenía esa visita pendiente, lo había hablado con Jesús Vicente Aguirre, y me invitaron a cantar en un congreso que se hizo en octubre de un encuentro transfronterizo de asociaciones por la memoria histórica. Y entonces intervine allí cantando, hice cantos de resistencia, o sea, que los preparé para ese día, ¿no? Entonces allí coincidí con Robert Astorgano, que también, bueno, y con Jonás, por supuesto, que Jonás era uno de los poetas que intervenía también en esas sesiones, ¿no? Robert Astorgano ha hecho un documental sobre las mujeres de negro, que también está presentando por toda España, y también ha escrito un libro, y él me puso en contacto con estas chicas valencianas, que son Art al Quadrat, que son Gemma y Mónica del Rey, que han estado 9 años grabando este trabajo tan hermoso en el que hemos estado 69 mujeres de toda España cantando. En realidad no es que yo haya musicalizado este poema, o sea, este texto de Jonás, sino que lo que ellas me pedían era que cantase sobre las mujeres de negro y tenía que ser un canto tradicional. Entonces yo estaba representando a La Rioja, yo ya soy riojana de adopción, yo soy vasca, pero llevo ya casi 30 años viviendo aquí. Y yo canto, me gusta muchísimo un romance recogido en La Rioja, que es el romance del Quintado y la Aparición. Tiene una melodía maravillosa. Y pensé que esa tenía que ser la melodía que vistiese la historia de las mujeres de negro. Y luego pensé que Jonás, que es amigo y escribe, que a mí me encanta cómo escribe, iba a contar muy bien esa historia con mucha veracidad y también con una carga poética importante. Y entonces, claro, nos fuimos a grabar a La Barranca, bueno, con las mujeres de negro, con fotografías de las mujeres de negro en las fosas. Bueno, fue sobrecogedor, la verdad, y me ha encantado participar en este proyecto porque, claro, yo estoy en La Rioja cantando sobre las mujeres de negro, pero es que hay mujeres de toda España, hasta en Ceuta, cantando a mujeres encarceladas, a mujeres fusiladas, a mujeres represaliadas, a mujeres rapadas, a mujeres a las que les robaron a sus hijos. Digamos que a través de la música tradicional, ellas están como devolviendo con espíritu crítico las historias que no se contaron, ¿no? Elena, nos decías que a ti la música te salvó. ¿Tú crees que el arte, la música,
¿Puede cambiar el mundo? Bueno, yo creo, no sé si puede cambiar el mundo, pero desde luego nos ayuda a vivir en este mundo, eso seguro. Y creo que el arte nos ayuda a lanzar también muchos mensajes, la música, la literatura, el teatro. Yo creo que, bueno, para mí desde luego es vida, es una necesidad de expresión y es necesario porque encima de un escenario tú puedes plantear preguntas que son muy difíciles de plantear de tú a tú o de plantear en un coloquio. O sea, yo creo que desde luego el arte nos construye, los libros que leemos, las películas que vemos, la música que escuchamos nos construye como personas y creo que ahí la gente que nos dedicamos a lanzar mensajes en escenarios tenemos una responsabilidad y desde luego para mí, y ya hablando de mujeres, ¿no? De esa necesidad que tengo de reivindicar a las mujeres, yo creo que el camino de la igualdad, en ese camino es fundamental la educación y la cultura. O sea, creo que no llegaremos a la igualdad jamás si no cambiamos muchas cosas en nuestra educación para que eso sea posible, ¿no? Por ejemplo, incluir a todas estas mujeres y a muchas otras científicas en los currículos de secundaria y de primaria para nuestras hijas y nuestros hijos. Por eso te lo decía precisamente, porque primero hay que crear referentes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, es que mediante la educación, yo creo que ese es el camino. Cultura, sí. Pues quizás se pueda cambiar un poco el mundo. Pues sí, ¿no? sí, es verdad, podemos. Podemos. Pero es verdad que para mí es una necesidad, o sea, sí, es una necesidad de expresión. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. En Creando City. Nos vamos a despedir con Tú me quieres blanca, precisamente, que es bueno, pues esa canción que da nombre a este último trabajo de Elena Aranoa. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias. Tú me quieres salva, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba.